Vamos a ver un ejemplo del uso de variables que mezcla un poco las distintas variables que podemos utilizar. Bueno, el programa se llama ejemplo de variables. Ejemplo de un programa que utiliza distintos tipos de variables. Permite al usuario ingrese un conjunto de números enteros, le calcula su suma, el promedio y si hubo o no números pares y se lo informa al usuario. Bien, esto es lo que hace. ¿Cuál es el código del programa? El código es el siguiente. Tenemos variables, una variable que sigue cargando de tipo char, que es la que le va a permitir al usuario decir sí o no. Si dice sí, le pide más números para seguir cargando, y si dice no, termina la carga. ¿Sí? La variable número es el número que va ingresando el usuario en cada vuelta. Esta variable mantiene la cantidad de números que ha ingresado el usuario hasta el momento. Esta es la suma de todos los números que el usuario ingresó hasta el momento. ¿Hay algún número par? Es una variable booleana que dice verdadero si hubo algún par y de lo contrario dice falso. Y el promedio de los números se lleva en esta variable que es un real. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el código? Vamos a mirar un poco. Primero, fíjense que tengo la variable sigue cargando, que es un char, y la inicializo. Le pongo una S. Hay una variable hay número par, que es un boolean, y le asigno un false, es decir, digo, no, hasta el momento no hay ningún número par. Cantidad de números hasta el momento cargado 0, suma de números hasta el momento 0, y digo, mientras sigue cargándose a S, la primera vez va a tener una S porque yo se lo cargué, lo que hago es este ciclo, que es, pongo un write diciendo ingrese un número, y hago el read de la variable número. Fíjense, número es un entero y tiene la función readLine. Esto significa cargo un número, le doy enter y este número se guarda en la variable número. ¿Sí? Cuando ingresó el número al usuario, lo que digo es la cantidad de números se vuelve la cantidad de números más 1, es decir, ahora hay un número más. Muy bien. ¿Cuál es la suma? La suma la había inicializado en 0. ¿Sí? Después que la inicialicé en 0, pero ahora ya ingresó un número al usuario, digo, la suma de números se vuelve la suma que tenía más el número que ingresó el usuario. La primera vuelta del ciclo es directamente la suma, es decir, el primer número. La segunda vez, en suma de números voy a tener el primer número y acá voy a sumarle el segundo, y así en forma consecutiva. Luego tengo promedio. Promedio se vuelve la suma de números dividido, una división con decimales, la cantidad de números. Esto me da un promedio real. Luego voy a verificar si este número que ingresó es par o no es par. ¿Cómo hago? Con lo que hemos visto hoy. Número módulo 2 es igual a 0. Si número módulo 2 es igual a 0, entonces digo, hay algún número par, se vuelve true. De lo contrario no digo nada. ¿Por qué? Porque en realidad ya lo inicialicé en false. Si alguna vez pasa y va por la rama del den de este if, le va a cargar un true y ya va a quedar para siempre. Luego le pregunto al usuario, ¿desea seguir cargando datos? ¿Sí o no? Y leo. ¿Qué leo? La variable sigue cargando con un readLine, que es un char. Bien. Nuevamente vuelvo al while. Cuando vuelvo al while, si sigue cargando ss, entra de nuevo. Y así sigo hasta que en algún momento ingresa una n o un carácter distinto de s, sale, y cuando sale lo que hace es write cantidad de números, la variable cantidad de números, promedio el promedio, y si hay algún número par, imprime el mensaje que dice alguno de los números fue par. Si no, ningún número fue par. Tengan en cuenta que aquí hay una variable booleana. Bueno, no puedo hacer un write de una variable booleana. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es preguntar el valor y en base al valor, si es verdadero o falso, imprimir dos mensajes, como en este caso, que digan cuál es el significado del verdadero o el falso de la variable. Lo mismo, tampoco puedo hacer un read de una variable booleana. Para poder hacer que el usuario ingrese un valor para una variable booleana, podré utilizar una variable, como en este caso char, y dependiendo del carácter que cargo, le asigno un true o un false a esta variable. ¿Sí? Las variables booleanas no pueden ser leídas desde teclado ni impresas directamente. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo trabaja este programa.
comienza a trabajar, sigue cargando la signo una S, ahí tiene la S, lo podemos ver acá abajo, cantidad de números, tiene un 0, suma de números tiene un 0, sigue cargando SS, sí, entonces va a imprimir este mensaje. Aquí lo imprimió, ingrese un número. ¿Sí? Ahora va a ser el read. Vamos al read y le ponemos un 2. Enter. Sigue cargando acá. Ahora, fíjense que cantidad de números tiene acá un 0. ¿Sí? Vamos a hacer que ejecute esta sentencia. Le puso un 1. Suma de números tiene acá un 0. Suma de números ahora se vuelve suma de números más número. Número tiene un 2, suma de números tiene un 0. Ejecutamos la asignación, pasó a tener un 2. Promedio es suma de números dividido cantidad de números. Promedio hasta ahora tiene 0. Ahora pasó a tener un 2, porque es el único número que hay. ¿Hay algún número par? Tiene false, porque yo se lo asigné al principio. Y acá pregunta, ¿número módulo 2 es igual a 0? Va a darle que sí, entonces le va a asignar un true. Ahí pasó el valor true. ¿Desea seguir cargando? ¿Sí o no? Va a imprimir este mensaje en la pantalla. Ahí salió. Ahora hace el read de sigue cargando. Ahí estoy, aquí. Vamos a decirle que sí. Vuelve al ciclo. Como vuelve al ciclo, vamos a seguir trabajando. Ingresé un número, sale ahí y me pide el número. Vamos a cargarle un número, por ejemplo el 3. Y seguimos trabajando. Ahora cantidad de números le sumo 1, ya cantidad de números es un 2, el número es un 3. Promedio va a ser 3 y 2. La suma de números primero va a ser suma de números se vuelve suma de números más número. ¿Cuánto vale suma de números? 2. Número, ¿cuánto vale? 3. 3 más 2, 5. Ejecutamos, ahí cambió a 5. Promedio es 5 dividido 2. 2,5. ¿Sí? En este caso no va a entrar en el if, saltea y pregunta si deseo seguir cargando. Así va a seguir todas las veces que quiera y esta es la forma en que trabaja. Ahora cuando pregunta le voy a decir que no. Desea seguir cargando, hace el read. Voy aquí y le digo no. Va a entrar al while y va a preguntarse si vale sí. No vale sí, entonces se va afuera. Hace un write. Cantidad de números, cant números. Cantidad de números igual 2. Acá está. Promedio, me tiene que imprimir el 2,5. Promedio 2,5. Fíjense que utiliza ya el formato exponencial, que es lo que hablábamos. Si hay cantidad de números par, que es cierto, había un 2 al principio, por lo tanto vale true. De hecho acá podemos ver el valor y es true, es verdadero. Entonces va a imprimir el mensaje. El mensaje, alguno de los números fue par. Alguno de los números fue par. Y termina la ejecución.